Ok, estamos en Romanos capítulo 12, por favor. Cuando lo localicemos nos vamos a poner de pie. ¿Amén? Vamos a leer los versículos 1 y 2, todos unidos, para analizar algunas cosas de este capítulo. Amén. Todos unidos, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos. Así que, hermanos, 12, 1 y 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este día del primer servicio, en ese lugar de este año, Padre. Queremos rogarte por este año que comienza, Señor, que tú nos des la oportunidad de tener una relación más personal, más madura contigo, Dios, y que seas tú guiándonos a través de ese proceso en el estudio y en el entendimiento de tu palabra, Señor, la cual nos has dejado como una lámpara, como una guía, como esa lámpara que alumbra el camino que debemos recorrer, Señor. Sé tú hablándonos desde tu trono, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Te lo rogamos. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a comentar un poquito acerca de estos versículos. Ya en alguna ocasión hablamos de este capítulo, en este lugar, y vamos a tocar algunos puntos. Primero, lo que sabemos que Dios, el anhelo de Dios para con el hombre siempre ha sido el tener una comunión íntima, estrecha, personal. Cuando Dios hizo a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra, pero Adán solamente era una figura de barro. Pero Dios sopló en él, en su nariz, y le dio un aliento que se llama aliento de vida, que es el espíritu del hombre. Y entonces el hombre se convirtió, dice la Escritura, en un alma viviente. Otra traducción dice, en un ser viviente. Y cuando Adán, Dios lo puso en un lugar especial, en un huerto que Dios había plantado al oriente, que dice el huerto se llamaba el Edén. Y Dios caminaba con Adán y platicaba con él, y había una comunión íntima entre Dios y el hombre. Esa comunión se perdió, usted sabe. La circunstancia, a través de la desobediencia, se abrió un abismo que no podía traspasar el hombre para llegar a Dios. Y ese abismo es el pecado, lo que nos separa de Dios. Y así vivió la humanidad muchos siglos, muchos años, hasta que Dios mismo proveyó el medio para que tuviéramos una reconciliación con Dios a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces dice aquí, hermanos, estas son las misericordias de Dios. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada que abrimos los ojos, cada que podemos ver el sol, ver el cielo, las aves, las plantas, las flores, debemos entender que la misericordia de Dios está sobre nosotros, presente en nuestra vida. Por estas misericordias de Dios es que el apóstol Pablo ruega. Él puede mandar porque tenía autoridad, pero dice que nos ruega por esas misericordias que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, en la antigüedad el hombre no es algo que surgió del corazón de Dios, sino del corazón del hombre. Al inicio, una vez que el hombre fue expulsado de ese huerto del Edén,
los hijos de Adán, un día de ellos surgió, Dios no se los pidió, de ellos surgió traerle una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda se la presentaron de lo que ellos trabajaban. Abel cuidaba ovejas y Caín labraba la tierra. Así que los dos trajeron una ofrenda a Dios de lo que ellos trabajaban. Abel de lo más gordo de sus ovejas, de las ovejas selectas, y Caín también le trajo a Dios del fruto de su trabajo, del fruto de la tierra. Pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no le simpatizó la ofrenda de Caín. El hombre empezó a buscar de Dios cómo acercarse a Él, trayendo ofrenda, presentando sacrificios. Después estableció el sacrificio sustituto por el perdón, en el caso de Egipto, por la muerte de los primogénitos. ¿Cómo se iba a salvar los primogénitos de Israel? Si recuerda, si ha leído ese pasaje en Éxodo, habla de que Dios estableció una forma, un proceso, que Dios tenía en mente otra cosa, tenía en mente lo que iba a suceder con Jesucristo muchos años después, para pagar por el pecado de todo el mundo. Se tenía que escoger un cordero de 1 año, que estuviera perfecto, que no tuviera ningún defecto, y ese cordero se iba a inmolar, quiere decir que se iba a sacrificar, se iba a degollar, se le iba a sacar toda la sangre y se iba a juntar en un recipiente esa sangre. Después le iba, como hacían en todos los sacrificios, quitaban la piel, quitaban las vísceras, quitaban todo lo de dentro del cordero y se asaba al fuego ese cordero junto con unas hierbas que eran un poco amargas, dice la Escritura, para que ellos recordaran que habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Pero la sangre de ese cordero, ellos con un hisopo iban a pintar los dinteles de la puerta. ¿Cuáles son los dinteles? Los lados, las columnas de la puerta y la parte de arriba. Iba a ser una señal. ¿Para qué iba a servir esa señal? Porque esa misma noche iba a descender el ángel de la muerte para exterminar, para matar a todo primogénito en tierra de Egipto, desde las personas hasta los animales. Todo primogénito iba a morir porque era la 10ª plaga que Dios traía por la desobediencia y por la dureza de corazón de Faraón, rey de Egipto. Entonces, cuando el ángel veía en los dinteles de la puerta marcados con sangre, saltaba de ese lugar, o sea, pasaba, que es el significado de la palabra Pascua, salto, brinco, ¿verdad? Y quien moraba en esa casa no iba a ser tocado ninguno de los que estaban allí. Amén. Ese sacrificio era el que iba a liberar al pueblo de Israel. El sacrificio de Jesús fue igual, porque la Escritura dice, Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. Y había un sinfín de ofrendas, usted puede verlo en Levítico, en Números, en Deuteronomio, etcétera, que había ofrendas de harina, había ofrendas de aceite, se hacían unas tortitas de masa con higo y aceite de oliva y se presentaban delante de ¿quién? Delante de Dios. Había muchos tipos de ofrendas, ofrendas por la paz, ofrendas de agradecimiento, incluso cuando se tenía un hijo varón y se presentaba delante de Dios, se tenía que presentar junto con una ofrenda para darle gracias a ¿quién? A Dios. Y la ofrenda dependía de la capacidad económica del ofrendante, ¿no? Así que podía ser un toro, podía ser una oveja, o si era muy pobre la persona, Dios recibía un par de palominos que se entregaban delante de ¿quién? Delante de Dios. Fue el caso de la ofrenda que se presentó con Jesús, cuando lo presentaron
en el templo. Pero hoy en día Dios espera otro tipo de ofrenda de nosotros. Cuando ofrendamos a Dios y traemos una ofrenda, una primicia, un diezmo delante de Dios, lo traemos con gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y eso no debemos dejar hacerlo, pero Dios espera un sacrificio especial de nosotros, una ofrenda especial, una ofrenda que suba hasta su trono como un olor fragante, como un olor agradable delante de Dios. ¿Cuál es ese sacrificio y esa ofrenda? Dice aquí, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio ¿qué? Vivo. Hemos platicado de eso en algunas ocasiones. Hay personas que distorsionan el conocimiento de Dios y lo malinterpretan y lo acomodan a su conveniencia. Y hay gente que deja de venir a la iglesia y usted se los encuentra y les invita y les convida y les dice, hermano, hermana, te extrañamos en la iglesia, te esperamos. No, hermano, mire, aunque no voy, yo no me he olvidado de Dios. Aunque no estoy yendo a la iglesia, yo oro a Dios y en mi casa pongo alabanzas y estudio la palabra. Bueno, hace todo, hace un culto en su casa casi. Hasta levanta ofrenda en su casa. Pero no, dice aquí la Escritura que debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio ¿qué? Como un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo implica el trasladarnos del lugar donde estamos al lugar que Dios ha establecido para que nos reunamos como iglesia delante de Dios. A lo mejor para muchos significa algo difícil, para otros no tanto. Quizás unos viven cerca y llegan caminando, no hay problema. Otros se desplazan de lugares más lejanos y a veces es complicado el transporte, no hay para lo suficiente. Pero todas esas penurias, todos esos problemas que tenemos para llegar al fin, implican que yo estoy presentando mi cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo. Amén. Ahora usted podrá decir que bueno, ya estamos aquí, ya llegamos, y es una victoria. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces es común que uno está a punto de salir para la iglesia o para reunirnos como iglesia, que es lo correcto, y ya llegó una visita, o que se acabó el gas, o que hubo un problema, o que se descompuso el carro, o que ya empezamos a discutir en la familia y ya estamos de malas, o me hablaron, me dieron una mala noticia, o me empiezo a sentir. Hay muchas circunstancias que quien no está firme en el Señor es un pretexto para decir, no. Y esto no debe de ser así. Yo debo de presentar mi cuerpo delante de Dios como un ¿qué? Como un sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Es algo que cuesta, algo de lo que hay que desprendernos, algo de lo que, aunque yo lo tengo, se lo voy a dar ¿a quién? A Dios. Eso es un sacrificio. Así que dice que presentemos nuestros cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio. Ahora, quiero platicarles algo, quiero que pongan mucha atención. Muchos cristianos de mucho tiempo, hoy en día no es la excepción, están dirigidos, están guiados por sus emociones. Hay que entender que las emociones y los sentimientos que tenemos, una cosa es un sentimiento y otra cosa es una emoción. Cuando nosotros nos guiamos por las emociones, va a depender de esa emoción la respuesta que yo doy delante de Dios. ¿Cuántas veces no ha pasado que usted dice, no, es que hoy no tengo ganas, dígale, hoy no tengo ganas, es que estoy triste, es que estoy angustiado, o estoy, alguna circunstancia, usted siente algo, tiene una emoción, tiene un sentimiento, y ese sentimiento dice, para estar ahí, si no siento, si no alabo con Dios, a Dios con gozo, pues mejor no voy.
El problema de estas circunstancias es que nuestros sentimientos guían nuestras acciones y eso no debe de ser. Nuestras acciones deben de ser guiadas por nuestra mente, por nuestras decisiones, no por nuestros sentimientos ni nuestras emociones. A Dios no tenemos que venir a alabarlo y adorarlo porque estemos contentos o porque estemos de buenas. Tenemos que alabarle y adorarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. No importa si estamos tristes, no importa si no tenemos dinero, no importa si hoy me enojé, no importa lo que yo esté sintiendo o la emoción que yo tenga, yo tengo que presentar mi cuerpo delante de Dios como una respuesta al agradecimiento que tengo para con Dios. Amén. Usted puede decir, sí, me ha pasado, a veces no he tenido ganas de estar aquí, pero ya estando aquí, Dios llena mi corazón de gozo, de alegría, de paz, de bendición. ¿Cuántos les ha pasado algo así? Amén. Incluso, a veces hay personas que dicen, hermano, es que no vine porque estaba enfermo. Ah, no vino, hermano, porque está enfermo. No, fui al doctor. Ah, bueno. Si pudo ir al doctor, quiere decir que podía salir de su casa, ¿no? No lo llevó en una ambulancia, ni lo ingresaron en el hospital a urgencias, ni estuvo en terapia intensiva, ¿no? Así que si esa persona pudo ir al médico, quiere decir que podía venir al médico, ¿o no? ¿Y quién es nuestro médico? Dios, ¿no? Entonces, no tenemos una convicción de lo que verdaderamente Dios es y en base a eso no tenemos la respuesta adecuada que espera Dios que demos. Dice que presentemos nuestro cuerpo. Ok, ya estamos aquí. Un sacrificio vivo, no hay que matar a nadie. Hay que presentarnos nosotros mismos. ¿A quién? A Dios. Pero ¿cómo nos vamos a presentar? Ese sacrificio vivo debe de ser santo. ¿Amén? Ya lo habíamos platicado en otra ocasión. La palabra santo significa consagrado, apartado para Dios. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser santos. Todos los que estamos aquí somos ya, por la sangre de Cristo, santos delante de Dios. A veces no se entiende este concepto. Mucha gente piensa que santo es sinónimo de perfecto. Pero nosotros no somos ¿qué? No somos perfectos, pero sí somos santos. ¿Y cómo es que somos santos si no somos perfectos? Porque la palabra santo significa consagrado, apartado ¿para quién? Para Dios. ¿Amén? Este sacrificio que estoy presentando delante de Dios debe de ser santo. Y ya hemos sido santificados por medio de Él. Pero aparte de presentar mi sacrificio santo, apartado, consagrado para Dios, también debe de ser ¿cómo? Agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí se empieza a complicar el asunto. ¿Por qué? La Escritura dice que ruego pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos ¿cómo? A veces decimos, levante sus manos, sí, y levantamos las manos. Pero la Escritura dice que cómo debemos de levantar las manos. Y no se refiere a que si primero la diestra y después la siniestra, no. Se refiere a que nuestras manos deben de presentarse delante de Dios sin ira ni contienda. Por eso Jesús dice, mira, si tú vas a presentar un sacrificio a Dios, y te acercas al altar, y antes de que llegues al altar recuerdas, o a tu mente llega, que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano. Porque debemos de presentarnos este sacrificio delante de Dios de una manera santo y agradable a quién. ¿Quiere decir que a Dios le agradarán las contiendas? ¿Le agradará que estemos peleados unos con otros? ¿O escuchará nuestra voz? ¿Oirá nuestra adoración? Él sí lo escucha.
pero no le agrada la actitud que estamos presentando delante de Él. Ahí se desprende esa enseñanza de la ofrenda de Abel y de Caín. ¿Por qué le agradó una y por qué le desagradó la otra? No le desagradó por lo que le ofrecieron, le agradó lo que había en donde, en el corazón. Lo mismo pasa en la enseñanza de Jesús. Dice que estaba un día parado donde se entregan las ofrendas en el templo. Y dice que pasaban muchos ricos y dejaban muchas cosas de oro, de plata, etc. Dice que pasó una viuda muy pobre y dejó 2 moneditas, eran 2 blancas. En ese entonces la moneda más pequeña, de más poco valor, era una blanca, 2 blancas. Vamos a hacer, no exactamente, pero ponga usted que la persona que pasó a ofrendar dio 2 monedas de 50 centavos. Usted diría, pues es muy poquito, era un poco más de eso, porque dice que era el sustento de todo su día. Quiere decir que con eso podía haber comido todo el día, o sobrevivir el día completo. Y entonces Jesús dijo, miren a esta mujer, les digo que ella dio más que todos los que han echado en el arca de las ofrendas. ¿Por qué? Porque los otros daban ofrenda de lo que les sobraba. Pero esta mujer de su pobreza echó todo su sustento. Quiere decir que Dios ve lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Debe de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, estamos entendiendo, comprendiendo, utilizando la razón. Dios nos dio inteligencia, sabiduría, para comprender lo que a Dios le agrada de lo que a Dios no le agrada. No está hablando de un culto emocional, está hablando de un culto ¿qué? Racional. O sea, que comprendemos, que hemos hecho un análisis en nuestra mente y sabemos el por qué y el para qué estamos aquí el día de hoy delante de Dios. Ahora, en el verso 2 dice, no os conforméis. Esta palabra en original griego y también en el español no se refiere a resignación, pero hoy lo tomamos como conformarse es resígnate, no. La palabra conformar significa tomar la forma. Dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de los que viven en el mundo, que están separados ¿de quién? De Dios. No tomes esa misma forma. Otra parte de la escritura dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas ¿a quiénes? Y esto es una de las luchas más presentes en la vida del Cristo. Cuando el cristiano regularmente convive con gente que no conoce de Dios, ¿qué escuchamos en las pláticas? ¿Cuáles son la forma o el centro de sus pláticas o de sus chistes? Son cosas que no le agradan ¿a quién? A Dios. Y muchos cristianos empiezan a participar en eso. Y si le cuentan un chiste rojo, él sabe un colorado, ¿no? Y ya aparecen guerritas de chistes, ¿no? Pues yo también me sé, ¿no? Dice que nosotros no debemos de convertirnos ¿a quiénes? A ellos, sino procurar que ellos se conviertan ¿a quién? A nosotros. La Escritura nos menciona que nosotros somos luz en medio ¿de qué? De las tinieblas. Si nosotros no marcamos una diferencia, hay gente que se molesta cuando estamos presentes porque ya está el santurrón, ya está el aleluya, ya no vamos a poder decir, no vamos a poder hacer. Es que bueno que no puedan, porque no tienen esa libertad. Algo los frena, al menos que estemos nosotros. Eso debe de marcar la diferencia. No nos convirtamos, no nos conformemos, no tomemos la misma forma del mundo. Dice a continuación, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, entendiendo lo que Dios quiere de mí.
vuelvo a tomar el ejemplo de la emoción. Ahora, no quiere decir que las emociones no me sirven de nada. Sí, cuando estoy adorando a Dios y siento su presencia, ¿verdad? Y de repente lloro, salen mis lágrimas, es una emoción que yo estoy sintiendo esa intimidad con Dios. Amén. Pero la emoción no debe de marcar mi vida, ni manejar mi vida, sino el entendimiento, lo que yo comprendo, lo que yo entiendo de Dios. Porque si no resulta, como muchos casos, muchos hermanos dicen, ¡ay, el culto estuvo bien bueno! Salió bien gozoso, la alabanza estuvo, qué bueno, hermano. ¿Y de qué trató la predicación? No, pues no me acuerdo, pero el culto estuvo bueno, ¿no? No es así. Debemos de disfrutar ese momento en la presencia de Dios, pero dice la Escritura en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de ¿quiénes? De los necios. Guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír. Ahora, ¿cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿No? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Dice la Escritura que el que está en Cristo es nueva ¿qué? Esa nueva criatura debe de aprender las cosas nuevas de la nueva vida. Amén. No recaer otra vez a los mismos errores de la vida antigua, sino debe de haber una marcada diferencia. Debemos de transformarnos a través de esa renovación de nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Vamos a continuar. Para que comprobéis, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer el verso 5 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, y aquí nos da la clave, ¿los hijos de quién? De desobediencia. Todo el que desobedece a Dios vive en esas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es una forma de idolatría. Y aquí en el verso 7 nos marca, dice, en las cuales, en esas cosas, también anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais, ¿a dónde? En ellas. Así vivíamos. Pero dice la Escritura que Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Con un propósito, dice ese mismo versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí andábamos perdidos también. Pero vamos a continuar leyendo, hermanos. Dice, pero ahora, ¿qué debemos de hacer? Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ok, vamos a analizar brevemente estas cosas. Dice, ira, ¿cuántos sienten ira? Enojo, ¿cuántos se enojan fácilmente? Malicia, quiere decir pensamientos que nos llevan hacia el mal. Blasfemia, cosas que hablamos en contra de ¿quién? De Dios. Y alguien dirá, bueno, ¿cómo un cristiano puede decir blasfemias?
¿Cómo es que un cristiano puede decir blasfemias? ¿A qué se referirá? Se refiere a este hecho, hermanos, cuando Jesús enseñó diciendo, bueno, la Escritura dice, profeta conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Otra parte de la Escritura dice que por nuestra causa el nombre del Señor es vituperado. Quiere decir que no estamos dando un testimonio adecuado y los demás hablan en contra de nuestro Señor. En la forma, usted lo ha escuchado, cuando dicen, y es cristiano, y así no, para ser como fulano, mejor no voy, ¿no? Para ser como sultanita o perenganita, pero blasfemia. Y dice, palabras deshonestas, ¿de dónde? De nuestra boca. Ya les platiqué una vez de un hermano que en la plática con otro hermano estaban platicando, no sé cómo estaba el asunto, el chiste es de que se le salió una grosería a esa persona, a este hermano, y entonces le dijo, ay, perdón hermano, es que de repente todavía se me salen, ¿no? Y el hermano le dice, hermano, si se te salen es porque las traes adentro todavía, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si se te salen es porque, ¿qué? Porque todavía están adentro, ¿no? ¿Dónde hay que trabajar? Hay que trabajar en el corazón. Pero vamos a continuar. Dice, no mintáis los unos a los otros. Sí, hermano, el próximo culto ahí voy a estar cuando sabemos que no vamos a ir. O luego les preguntamos, hermano, ¿por qué no venís? Ay, fíjese que se me hizo tarde y fui acá y se me hizo tarde y ya no llegué. Cuando él sabe o ella sabe que ella ya tenía decidido no ir, ¿no? Había dicho, no, con que no vaya mañana no pasa nada. Es una forma de mentirnos unos a otros. Pero vamos a regresar al verso 8 y vamos a poner atención. ¿Cómo vamos a dejar estas cosas? ¿Cómo vamos a dejar todas estas cosas? ¿Cuántas veces tenemos que hincarnos en el altar? ¿Cuántas veces tendrán que orar por nosotros para que se nos quite? ¿Cuántos días de ayuno tendré que tener para salir de allí? ¿O cuál es la forma para dejar esas cosas? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál será la forma? ¿Cuál será? ¿Cuántas veces tengo que emocionarme, o sentir, o llorar, o reír, para dejar esas cosas? ¿Cuántas veces? La clave está en la palabra. Dice, dejar también, ¿qué? Estas cosas. Cuando tú dejas algo, es una decisión consciente, es una decisión de tu voluntad. Acuérdense que el alma es la parte volutiva del hombre. ¿Qué quiere decir? Que es la que toma las decisiones. No va a caer un rayo del cielo y te va a hacer una persona que no te enojes, o que no sientas ira, o que no digas cosas que no le agradan a quién. Dios, no va a caer un rayo del cielo y te va a transformar. ¿Qué tiene que pasar? Tengo que tomar la decisión de obedecer a quién. A Dios. De morir para mí y de vivir para quién. Para Él. Cuando el apóstol Pablo enseña esto y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Amén. Eso es una decisión, dejar que Cristo viva en ¿dónde? Él no va a entrar a fuerzas, Él no me va a obligar a hacer cosas que yo no quiero ¿qué? Hacer. Él no te obliga en tu casa a que leas, o a que ores, o a que ayunes, o que ores, o te obliga. Es una decisión que tú debes de ¿qué? De tomar. Él no te obliga a que dejes las cosas que estás haciendo mal. Es una decisión que tú debes de ¿qué? De tomar. Él ya hizo lo que él tenía que hacer. Lo que era imposible para el hombre, Dios ya lo hizo por nosotros. El hombre no podía llegar a la presencia de ¿quién? De Dios.
Pero Él se entregó a sí mismo como un sacrificio acepto delante de Dios, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo y tener comunión con la presencia de Dios. ¿Amén? Eso no lo podía hacer el hombre. Por más que nos esforzáramos, por más que quisiéramos, no podíamos. Él ya lo hizo por nosotros. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y hay una comparación del ritual del Antiguo Testamento, donde el sacerdote, cuando iba a entrar a la presencia de Dios, el sumo sacerdote, una sola vez al año, tenía que pasar por varias cosas. Primero, tenía que bañarse varias veces. Había varias pilas donde se sumergía, se lavaba, salía de ahí, se metía otra 3, 4, 5 veces. Se vestía con una ropa especial para ese día, totalmente limpia. Se ofrecía un sacrificio por él mismo, por los pecados de él y por los de todo el pueblo, y se rociaba al sumo sacerdote con la sangre del sacrificio. Pero había que tomar una medida aparte. El sacerdote iba a entrar al lugar santísimo y le amarraban una cuerda en la cintura. Y en su ropa, que era una túnica, en la parte inferior de la túnica llevaba unas campanillas. El propósito de esas campanillas es que nadie más podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Cuando escuchaban al sumo sacerdote que estaba adentro ofreciendo el incienso y presentando el sacrificio al pueblo delante de la presencia de Dios, mientras los oían las campanillas, sabían que estaba caminando, que estaba vivo. Cuando se dejaban de escuchar las campanillas, había que esperar lo prudente, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero llegaba un momento que si ya no lo escuchaban, había que tirar de la ¿qué? De la cuerda. Porque si no se había santificado, iba a morir delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Hoy, la sangre de Cristo nos ha limpiado completamente. Podemos estar delante de la presencia de Dios. Amén. Pero, al igual que el sacerdote, nosotros tenemos que recorrer ese proceso de santificación, de ir dejando las cosas que no le agradan a quién, a Dios. ¿Qué cosas dirán? ¿Qué no le agradará? Pues hermano, léelo, la ira, el enojo, si todavía tienes pensamientos de malicia en tu mente, si tu vida no ha sido un buen testimonio y la gente blasfema el nombre de Dios por tu causa, si te surgen palabras deshonestas de tu boca, si le mientes a los demás, dice que no nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10. ¿Y revestido de qué? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. ¿Amén? Esa renovación, volvemos a mencionar lo que leíamos en Romanos capítulo 12, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos mediante la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Amén. Y hoy lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos de tomar las decisiones de cambiar, de dejar las cosas que no le agradan a Dios. Si eres una persona que te gusta el chisme y te metes en cosas que no te incumben, tienes que ir dejando esas cosas ¿a dónde? A un lado. Si eres una persona que se te da el mentir, que te sale espontáneo, ¿eh? Hay personas que mienten aún sin haber necesidad, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?
Hay que tener cuidado de esas cosas. Y no solamente tener cuidado, ni que te duelan, ni que digas, ay, no he cambiado nada. No, hermano, tienes que tomar la decisión de dejar esas cosas y vestirte del nuevo hombre que ha sido creado conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. En el verso 1, ¿ya lo tenemos, hermanos? 1 Tesalonicenses 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis, ¿cuánto? Más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? En este caso, este texto menciona la inmundicia. La inmundicia es aquello que contamina, aquello que ensucia, aquello que nos mancha. Y la santificación es lo contrario, aquello que nos permite cada día acercarnos más a Dios, consagrarnos más ¿a quién? A Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que tú te estés ensuciando cada día o que tú te santifiques cada día? Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Porque también nos dio ¿de qué? De su Espíritu Santo. Amén. Y aquí entraríamos ya al tema del fruto del Espíritu. ¿Cómo dar fruto en el Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son cosas que le agradan ¿a quién? A Dios. Y la ley de Dios se centra en las cosas que no le agradan. Usted se ha puesto a pensar por qué los mandamientos de Dios siempre empiezan con no. O sea, no matarás, no adulterarás, etc. No tendrás dioses ajenos delante de quién. Porque todo es prohibitivo. Quiere decir que esas cosas no le agradan ¿a quién? A Dios. Pero para el amor, para la bondad, para la benignidad, para la mansedumbre, no hay una ley, porque todo eso le agrada ¿a quién? A Dios. Yo voy a pedir que te pongas de pie.